Hola, Dios te bendice. Hola, Dios te bendice. Espero ya te encuentres bien, estés tranquilo, estés tranquila, tu corazón esté en paz, ¿sí? Fíjate que cada día que pasa, cada día que estamos viviendo, es un caminar en fe, es un caminar, ¿cómo decirte? Esperando, esperando y creyendo que todo será mejor al día siguiente, que todo irá bien. Hay muchas personas que están pasando por la enfermedad, ¿sí? Hay muchas personas que están pasando por pruebas fuertes, en las cuales Dios nos permite conocerlo cada día más. Hay otras que están pasando por pérdidas para ellos, ganancia para Dios, ¿sí? Y tienen ellos tristeza, tienen ellos dolor. Pero Dios les dice, Dios les promete que no se preocupen. Él está al lado de ellos. Él sabe lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque si Dios nos hizo un universo, ¿ustedes creen realmente que Dios va a permitir que nosotros padezcamos más allá de lo que tiene que ser? Más allá de lo que tenemos que vivir. Claro que no, Dios nos ama muchísimo. Pero lo que he estado observando, lo que he estado viendo es que tenemos tanto apego a este mundo, tanto apego que realmente me he quedado leyendo, he quedado pues observando y todo ello. Y me pregunto, ¿qué pensarían los apóstoles? ¿Qué pensarían los cristianos de ese entonces si pasaran por esto? Ellos pasaron por un virus peor que fue la envidia, el egoísmo, la maldad, ¿sí? Esa envidia que se fueron en contra de ellos. No les importó que fueran niños, que fueran mujeres, que fueran hombres. No les importó a los malvados que estaban en contra de Cristo, de la fe de Cristo. Y se fueron en contra de ellos, ¿sí? ¿Qué pensaría con esto? ¿Qué pensarían en estos tiempos Moisés? ¿Qué pensarían en estos tiempos Noé? ¿Sí? Que vieron tantas grandezas de Dios y tanta terquedad en el mundo. Que es cuando Dios te bendice, Jesús, Gerardo, que es cuando te quedas pensando, ¿qué pensarían ellos con la etapa de ahora? Hace poco yo estaba pidiéndole a Dios que me diera una revelación. Revelación porque siento en mi corazón cierta tristeza, pero no tristeza por lo que está pasando con las personas o algo así. Siento el dolor, siento la soledad, siento el vacío que sienten mis hermanos, pero también siento yo esa duda que digo, bueno, ¿qué pensarían los demás? Aquellos que murieron por la fe de Cristo, aquellos que no les importó, sí, no les importó nada con tal de dar la palabra de Dios, con tal de decir, sí, soy fiel a Dios, sí. ¿Qué pensarán aquellos que están su vida corriendo diario peligro? Porque están pregonando la palabra de Dios. ¿Qué pensarían ellos? ¿Sí? Y yo me quedo pensando en qué estamos haciendo nosotros aquí. Nuestras oraciones, ¿cómo están siendo? Nuestras oraciones, ¿realmente estamos clamando? ¿O realmente estamos llorando, pero por miedo? Esa es mi duda, eso es lo que traigo yo en mi mente, traigo yo en mi corazón y le pido a Dios que sea Dios quien se manifieste y que sea Dios quien me quite de esa duda. Porque fíjate,
Estoy leyendo la parte de Hebreos 11 y dice una parte, por fe, cuando nació Moisés fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque le vieron hermoso y no temieron, ¿sí? No tuvieron miedo al decreto del rey. Cuando fue grande, se rehusó a llamarse hijo de la hija del faraón y escogió ser maltratado con su pueblo, con el pueblo de Dios. Escogió esto a gozar con los deleites temporales del pecado, ¿sí? Poniendo sus ojos en las riquezas, poniendo sus ojos en las riquezas del oprobio de sufrir, ¿sí? De Cristo. ¿Qué quiere decir? Poniendo sus ojos en Cristo, en el sufrimiento de Cristo, en el sufrimiento que había de pasar, ¿sí? En ese sufrimiento que Dios le había mostrado también a Moisés, de lo que se iba a venir, imagínate. Dios le dijo muchas cosas a Moisés en esas pláticas tan lindas que tenían entre ellos dos, ¿sí? Dios le mostró que la riqueza de los egipcios de nada valía si fijaba sus ojos en la recompensa que iba a venir. La riqueza de los egipcios de nada valía. Fíjate, yo me quedo pensando cómo Moisés hablaba, ¿sí? Cómo platicaba con Dios. Muchos de nosotros cuando decimos platicamos con Dios, muchos quisieran saber qué pasó, cómo estuvo, etcétera, ¿no? Pero yo cuando digo, bueno, ¿cómo Moisés platicaba con Dios? ¿Sí? En su tiempo, en su momento. Si nosotros nos quejamos de nuestros hermanos, ¿sí? Nos quejamos del gobierno, nos quejamos de la vida, nos quejamos de las enfermedades, nos quejamos de todo. ¿De qué se quejaría Moisés con Dios? ¿De la terquedad del pueblo de Dios? De que por más que le decía, tengan fe, hagan esto, sigan a Dios, ¿hacían algunos lo que querían? ¿Pensaban lo que querían los demás? Yo me pregunto, ¿de qué hablaría Moisés con Dios? Tú que estás escuchándome, tú que vas a escuchar este video, me gustaría que te preguntaras también, ¿tú de qué crees que hablaría Moisés? ¿Sí? Si estuviera en estas actualidades, yo luego a veces me quedo pensando, ¿cómo reaccionarían ellos en la actualidad? ¿Sí? ¿Cómo lo harían? Fíjate, los padres de Moisés, sabiendo, ¿sí? Sabiendo que el decreto de rey había sido de muerte a aquellos que escondieran un hijo varón, ¿sí? Que era de muerte. Ellos no les importó y escondieron a Moisés 3 meses. Y a los 3 meses, en esa fe tan maravillosa que Dios le dio a sus padres, lo pusieron en una cesta y lo dejaron ir por el río. O sea, a la buena de Dios. ¿Sabes qué, Señor? Hazte cargo. Y aunque su hermana nada más por curiosidad y para saber a dónde iba a quedar este niño, siguió la ladera del río. Imagínate cuál fue su sorpresa de que precisamente a aquel que lo quería matar, precisamente en esa casa lo fue y lo dejó Dios a cargo de la hermana del faraón. Imagínate qué tremendo es Dios. Y nosotros nos preocupamos, nosotros decimos,
es que ¿qué va a pasar si me enfermo? Yo preguntaría, Señor, ¿qué va a pasar si en ese momento no sé acercarme a ti? ¿Qué pasará con aquellos? ¿Sí? Yo no me preocupo porque Dios se los lleve. Me está preocupando cómo se están yendo. ¿Sí? ¿Qué estamos haciendo nosotros para dar esa palabra? ¿Sí? Hoy me llegaba una notificación de alguien que murió, después de los muchos que mueren, ¿sí? Pero de alguien que murió. Y lo que a mí me llamaba poderosamente la atención es que decían, hay que orar para que Dios le perdone sus pecados. Sí. Y yo me quedé tremendamente bárbara, porque dije, Señor, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo tus hijos? ¿Qué estás? Si la naturaleza pide, grita la manifestación de los hijos de Dios, ¿qué estamos haciendo los hijos de Dios? Sí. Estamos preocupándonos por nuestros propios hermanos. Si sabemos que Dios ya los tiene en sus manos, que lo que pase con ellos va a ser de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero yo me preocupo por aquellos que no tienen esa confianza en Dios, por aquellos que no han clamado a Dios, por aquellos que no saben cómo clamar a Dios. ¿Qué estamos haciendo los hijos de Dios? ¿Qué fe les estamos dando de testimonio a los demás? Yo escucho y escucho las oraciones y palabra que me pongo con Dios desesperada, porque digo, Señor, no te conocemos nosotros, no hablamos contigo nosotros, no sabemos si tenemos la palabra de Dios, tantas y tantas y tantas promesas que dicen que nosotros no somos de este mundo, que solamente estamos de paso, que nosotros lo único que tenemos que hacer es alabar, bendecir, adorar y clamarle a Dios por aquellos que no lo conocen. ¿Qué pasa con nosotros? Sí, tenemos miedo. ¿Por qué? ¿No decimos que el amor de Dios vence el temor? ¿No decimos que nosotros estamos cerca de Dios? Entonces, ok, somos pecadores, sí, gracias a Dios somos pecadores. ¿Por qué? Porque Dios en su infinita misericordia y en su infinito amor nos está, ¿cómo se dice? Respetando el libre albedrío. Dios no nos ha hecho a fuerzas que hagamos las cosas que Él quiere, sino al contrario. Nos da el libre albedrío, nos da la libertad de decidir. ¿Cómo vas a dejar este mundo? ¿Llorando, sufriendo, porque no hiciste? ¿O vas a dejar este mundo lleno de amor, lleno de perdón, con el testimonio que estás dando por ser hijo de Dios? ¿Cómo vas a dejar este mundo? Yo me quedo, palabra que me quedo pensando. Y digo, Señor, ¿qué tenemos que hacer nosotros? A lo mejor critico mucho, a lo mejor exijo mucho, Señor, pero pues no que somos hijos tuyos, no que nosotros podemos acercarnos a ti. Imagínate cómo estuvieron aquellos cristianos que estuvieron con los leones enfrente, que tenían la muerte así enfrente. Estuvieron llorando, estuvieron pegando de gritos diciendo, no, no, sálvenos, ayúdenos. Simple y sencillamente estuvieron orando, alabando, clamándole a Dios, nada más. ¿Por qué? Para que Dios se manifestara su gloria en sus vidas. Fíjate que a lo mejor soy yo muy exigente y le pido a Dios que no me haga legalista.
¿sí? Le pido a Dios que me perdone, que me quite lo criticón, que me quite eso de estar juzgando a la gente, y más a mis hermanos. Sí, porque digo, bueno, Señor, ¿qué está pasando? Nosotros tenemos tu poder, tenemos tus dones, ¿sí? Nosotros tenemos la posibilidad de mover los aires en el cielo a través de nuestras oraciones. Nosotros con la alabanza, porque creemos en ti, tenemos la posibilidad de alabarte, bendecirte, estar alegres, estar felices, ¿sí? Porque un hijo de Dios tiene que estar. Ahí tienes a Pablo y a Silas cantando en plena encarcelamiento, alabando y bendiciendo a Dios. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? ¿Nosotros qué estamos haciendo? Yo me quedo pensando, porque una vez escuché una prédica que decía, cuando se vienen cosas fuertes contra los hijos de Dios, es porque los hijos de Dios abrieron una puerta, ¿sí? Abrieron puertas en las cuales el enemigo trata y trata de tirarlos al piso, de destruirlos, de eliminarlos. Entonces yo me quedo pensando en todo esto que estamos pasando, ¿sí? No te niego, sí me da miedo, pero ¿sabes cuánto me dura el miedo? Nada más en lo que clamo a Dios, en lo que le digo, Señor, yo sé que nada va a pasar de lo que tú no quieres que pase. Yo sé que tú tienes el tiempo de mi vida en tus manos. Yo sé que tú sabes exactamente lo que quieres hacer, ni más ni menos. Yo sé, Señor, que sí, tengo miedo, yo te lo entrego a ti, pero ¿sabes qué? Dime ahora, ¿qué vamos a hacer para que otros que no te conocen hablen de ti? No tengo la posibilidad de salir de mi casa. ¿Por qué? Situaciones de mis rodillas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero tengo la posibilidad de estar orando aquí, de estar pidiendo, bueno, Señor, hazle llegar a aquellos que no te conocen tu presencia. Fíjate que hoy decían algo muy cierto. Decía algo que leí, que que a veces nosotros queremos hacer tantas cosas que no hacemos nada. Queremos predicar a un Dios perfecto, pero tan perfecto que lo alejamos de las personas, ¿sí? Queremos acercarlos a Dios y los acercamos a nosotros. Queremos nosotros como seres humanos resolverle los problemas a otro ser humano. En lugar de decirle, ¿sabes qué? Acércate a Dios, pídele a Dios guía, dile a Dios que te diga el por qué. A mí me han preguntado, bueno, Margo, ¿y por qué? ¿Por qué si estoy leyendo el Salmo 91, que en el Salmo 91 dice que ninguna peste nos tocará, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Sí? ¿Por qué entonces me está afectando? Y yo me quedo pensando, ¿cómo estamos agarrando el Salmo 91? ¿Cómo lo estamos leyendo? Luego también escucho cuando me han comentado, me han dicho, ¿sí? No miento, escuché una oración que decía,
que Dios había vencido a la muerte y que la muerte no nos iba a tocar. Pero me quedo pensando, ¿te estás dando cuenta qué tipo de muerte estamos hablando? Dios nunca dijo la muerte física. ¿Sabes que la muerte física nunca te tocará? Eso no lo dijo. ¿Sabes tú a cuál muerte se refería? A la muerte espiritual. Aquella que tienes a base del pecado. La muerte espiritual es cuando tú te alejas de Dios por el pecado que tú traes. La muerte física es un paso que nada más damos del mundo físico al mundo espiritual. ¿Sí? Y yo me quedo pensando, oye Señor, ¿en serio que estamos entendiendo de tu palabra? ¿O estamos queriendo entender tu palabra a como nosotros pensamos? ¿En serio que te estamos entendiendo tus promesas? ¿Por qué? Porque simple y sencillamente queremos acoplarnos la palabra a nosotros y no nosotros a la palabra. Es lo mismo que estamos haciendo con Dios. Queremos que Dios haga nuestra voluntad y no nosotros hacer la voluntad de Dios. Nos estamos dando cuenta realmente quiénes somos. Yo me pregunto cuáles eran las oraciones de los apóstoles. Yo me acuerdo mucho de la oración de Jesús, que Jesús decía, no los quites de las tribulaciones, Señor. Nada más te pido fortaleza y fe para que resistan. Y yo es lo mismo que digo, Señor, yo no te pido que los quites de las pruebas, solamente te pido que fortalezca su fe y fortalezca su confianza en ti. Fíjate, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estamos pensando hacer? ¿Dónde están los hijos de Dios? ¿Confiando en el Padre? ¿Creyéndole al Padre? ¿Dónde estamos? Fíjate, también leía yo aquí, ¿sí? Si Dios metió a Moisés en la misma casa de su enemigo para que su enemigo cuidara de él, ¿qué no hará por nosotros? ¿Sí? Fíjate, Moisés en su obediencia a Dios salió de Egipto, ¿sí? Viendo la grandeza de Dios. Sí, desesperándose como todo, ¿sí? Pero iba con Dios y le decía a Dios, mira, pasa esto, esto y esto. Fíjate, cuando salieron de Egipto, Moisés no tenía temor del faraón, sabía con quién contaba, sabía con quién estaba. Él se mantuvo firme en lo que Dios le había dicho. Moisés le dijo a Dios, pues bueno, si tú vienes conmigo, yo voy. ¿Por qué? Porque sabía quién era Dios, porque sabía todo lo que se venía, ¿sí? Imagínate, imagínate cuánto tiempo, ¿qué harías tú si vivieras el tiempo que vivió Moisés? El tiempo que vivió Matusalén. Bueno, no vámonos tan lejos. ¿Qué harías tú con 150 años? ¿Cómo los gastarías esos 150 años? Si nos estamos quejando. Yo tengo 58 y en esos 58 años, 57 con 11 meses me he estado quejando. Sí. Imagínate. ¿Qué haríamos nosotros con tanto año en la vida?
haríamos realmente? Fíjate que yo soy lo que, bueno, me pongo a pensar, luego a veces tantas cosas que digo, bueno, a ver, Señor, algo no está bien en mí, ¿sí? ¿Por qué? Porque simple y sencillamente, ¿qué voy a hacer si si no sé cómo vivir? No sé cómo vivir un año. Y más, imagínate 150 años. ¿Me aburriría? ¿Qué haría, Señor? Imagínate, Pablo también en su palabra dice que ya no tenía lugar a dónde ir, ya había predicado por todos lados. ¿Sí? Imagínate el tiempo que se llevó. Y todavía le faltaba un montón. Y él decía, pues quiero predicar más. Pero pues ya su cuerpo ya no le daba. Y así se quedó predicando. ¿Sí? Estuvo predicando hasta que murió. Imagínate con nosotros. Fíjate, yo escuchaba y cómo me llegó a mí esa palabra, esa película del soldado Brian, buscando al soldado Brian. Y el soldado Brian ya al final de su vida se preguntaba, ¿realmente ha valido la pena que tantas personas hayan dado la vida por mí? Yo me pregunto hoy y me he preguntado, Señor, ¿realmente ha valido la pena que tú, Señor Jesucristo, hayas dado la vida por mí? ¿Realmente ha valido la pena? Dios en su infinita misericordia, fíjate, en su infinita misericordia, todos los días renueva las promesas contigo. Todos los días te muestra su gran amor. Todos los días el mínimo pecado nos los perdona cuando vamos hacia Él. Sí, todos los días nos guía. Y hay momentos en que muchos no conocen esto. Bueno, hay personas que no conocen esto, que no saben que pidiéndole perdón a Dios, Dios los perdona, que creen que todo lo que les está pasando es castigo de Dios. Ayer yo escuché a un pastor y me dejó asombrada, porque dijo, esta pandemia ha sido de bendición a mi vida, porque porque me he enseñado más de Dios, he conocido más a Dios y he visto sus grandezas. Yo me quedé, porque dije, Señor, hasta que escucho un pastor que habla así. ¿Cuántos de nosotros no hemos dicho gracias, Señor? Porque gracias a ti sigo viva, sigo vivo. Gracias, Señor, porque gracias a tu infinito amor soy perdonado. Gracias, Señor, porque todas las cargas que yo traigo han sido entregadas. Imagínate. Hoy te invito a que hables tú con Dios y le digas a Dios, gracias, Señor, porque sin ti no estuviera caminando como estoy caminando. Fíjate, Moisés salió de Egipto sin temor a la ira del rey. ¿Sí? Y se mantuvo firme viendo al invisible, o sea, a Dios nuestro Señor. Celebró la Pascua y el esparcimiento de la sangre para que
para que el que destruía al primogénito no los tocase a ellos. Pasaron el Mar Rojo como si fuera una tierra seca, y cuando intentaron los egipcios ir detrás de ellos, fueron ahogados. ¿Hasta dónde Dios los protegió a ellos y nos está protegiendo a nosotros? Nosotros queremos que ninguna peste nos toque, ¿sí? Así como a los del pueblo de Dios, ninguna peste los tocó. Pero ¿qué crees? Que el pueblo de Dios tuvo 400 años de angustia y sufrimiento, de ser humillados, de ser maltratados, de ser esclavizados por los egipcios. Y nosotros por unos días estamos pegando de gritos. Y decimos, no, Señor, a nosotros ninguna peste nos tocará. Y realmente lo creemos. Te invito a que te hagas esa pregunta. ¿Realmente crees en Dios? ¿Le crees a Dios? Porque también en su palabra dice que nosotros somos hijos de Dios, que nosotros estamos protegidos por Dios, que nosotros no somos de este mundo, andamos en este mundo, pero no somos de este mundo, que nosotros alabamos y esperamos en forma grandiosa la venida de Cristo, que somos la novia de Dios, pura, sin mancha y sin arruga, que Jesucristo va a venir por esa iglesia pura, sin mancha y sin arrugas. Yo te pregunto, ¿tú estás así? ¿Estás en santidad? ¿Estás con tu corazón puro? ¿Sí? No hay dobleces en tu vida. No hay mancha alguna en tu vida. Nosotros tenemos la posibilidad de ir hacia Cristo y decirle, Señor, perdónanos, ayúdanos, fortalécenos, danos fe, permítenos confiar en ti, nosotros los hijos de Dios. Pero aquellos que no lo conocen, aquellos que no tienen esa posibilidad de decirle, aquellos que no saben cómo clamarle a Dios, ¿qué va a pasar con ellos? Porque creen que dicen ¿cómo se dice? La creación de Dios espera con ansias la manifestación de los hijos de Dios. ¿Por qué crees que Dios te dice eso? ¿Por qué crees que dice en la Biblia eso? ¿Cuál es el poder que Dios a ti te ha dado? ¿Cuál es el don que se manifiesta en tu vida? Liberación, sanidad, fe. ¿Cuál es ese don? ¿El don de la misericordia? ¿Qué don realmente de los que tú como hijo de Dios tienes estás manifestando? Sí. ¿Qué le has pedido a Dios como para que Dios se manifieste en tu vida? Yo te invito a que vayas pensando esto, porque palabra que sí, a lo mejor estoy mal, y si estoy mal,
Con todo gusto te aceptaré que me pongas en los comentarios, Maru, estás equivocada, realmente esas cosas no son así, porque me vas a ayudar muchísimo, ¿sí? Te voy a aceptar, voy a esperar que me digas, Maru, es que estás mal, es que no es así, ¿sí? Pero dime, yo quiero que me lo pongas en los comentarios. No porque tenga toda la razón, no, gracias a Dios no tengo toda la verdad. El único que tiene toda la verdad es Dios. Pero sí me quedo yo así, con dudas, con esas dudas que quisiera pedirte que me las aclararas, que quisiera que tú me dijeras, ¿sabes qué, Maru? No, el asunto es así, así, así. ¿Sabes qué? Dios dice esto, 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 pero que me lo dijeras, porque tú sabes exactamente lo que Dios está hablando en tu vida. Yo le decía hoy a Dios, Señor, si estoy mal, dímelo, házmelo saber, muéstramelo, ¿sí? No quiero quedarme con esta duda. Yo te invito a que si tú sabes de esto y has pasado por este caminar, por estas dudas, por esta situación, tú me digas cómo le has hecho, ¿sí? Porque yo me siento así como que diciendo, bueno, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago, Señor? Dime tú, ¿sí? ¿Por qué? Porque simple y sencillamente, a lo mejor le exijo mucho, a lo mejor pido mucho. Como les digo, a lo mejor soy muy criticona, juzgo mucho, ¿sí? Pero es que yo me quedo con esa duda. Yo quiero saber, Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué estamos orando los hijos de Dios con tristeza, con amargura, con falta de fe? ¿Por qué? Si tenemos un Dios poderoso, sabemos que este mundo para nosotros no es lo importante, que lo importante es lo que se va a venir después de este mundo. Yo te invito, platica con Dios, habla con Dios y pregúntale. Y lo que te diga, contéstame, respóndeme en un comentario, porque es maravilloso saber lo que Dios está obrando en tu vida. Porque es maravilloso saber cuando tú me digas, ¿sabes qué, Maru? Ya le pregunté a Dios y me dijo esto y esto, porque es maravilloso escuchar a Dios, ¿sí? Y es mucho más maravilloso escuchar a un hermano hablando con Dios. Fíjate, Moisés no tuvo miedo, y eso que se enfrentó a un faraón. Fíjate también, lo que a mí me llama, pero poderosamente la atención, es cuando Josué, a través de la fe que tanto tuvo, hizo que se cayeran los muros de Jericó. Fíjate, Dios le dijo, date vueltas a Jericó, bueno, a toda la muralla, dale 7 vueltas. Sí, 7 días, dale vueltas. Se paraban desde en la mañana y le daban vuelta a toda la muralla, alabando a Dios en silencio. Obedecían, le daban vuelta. Por 7 días le daban vuelta a todo el pueblo, todos los que iban con Josué. Sí, 7 días. Sin saber qué iba a pasar, simple y sencillamente obedeciendo a Dios y poniendo su fe en ello.
7 días dieron vueltas. Ya al 7º día, ¿sí? Gritaron con todas sus fuerzas, como le había dicho Dios, y cayeron los muros de Jericó. Cayó esa muralla. ¿Cuántas veces no has confiado en Dios? Y has hecho cosas que parecen una locura porque Dios lo mandó. ¿Cuántas veces le has creído a Dios? Y has hecho una locura teniendo fe en que Dios lo va a hacer. Fíjate, yo he visto tantas maravillas de Dios. En la hacienda, Dios se mostraba poderosamente. Él hace lo que quiere en la hacienda, siempre y cuando tú prestes tu corazón. ¿Sí? Él hace maravillas, pero maravillas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es gente necesitada de su presencia, gente necesitada sabiendo que es pecador, que es sintiéndose indignos cuando llegas a una hacienda, cuando realmente llegas humillado ante Dios a una hacienda, o cuando realmente llegas porque ya no te queda de otra, que te quieres levantar, pero no sabes cómo. Y llegas a esa hacienda, a esa bendita hacienda, y te sometes a un proceso muy fuerte, súper fuerte, ¿sí? Y le clamas a Dios, y Dios se manifiesta en todo su esplendor. Dios obra maravillas. Y tú estás de espectador y dices, gracias, Señor. Gracias porque ellos creen en ti, quieren creer en ti. ¿Sí? Y luego llegas tú a donde tú piensas que realmente quieren creer en Dios porque son hijos de Dios y no hay manifestaciones de Dios. Y es cuando tú te dices, entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué situación hay? ¿Qué estamos haciendo los hijos de Dios para que la creación pueda maravillarse con las manifestaciones de los hijos de Dios? Como decía una canción, una alabanza, ¿dónde están aquellos que le creyeron a Dios? ¿Dónde están aquellos que obedecieron a Dios? ¿Dónde tienes a un Moisés, a un Noé? ¿Dónde tienes aquellos hijos de Dios tan hermosos? ¿Dónde? ¿Dónde están? Fíjate que Dios es maravilloso. Y yo digo, Señor, ¿qué me toca hacer a mí? Cuando pude, fui a la hacienda durante el tiempo que estuve. Me mostraste, Señor, cosas maravillosas. Hubo liberación, hubo sanidad, hubo grandes cosas ahí. Grandes maravillas hiciste. ¿Y ahora qué está pasando, Señor? Oramos, sí, grandes maravillas, estás haciendo tremendas maravillas, porque muchos son sanados, gracias a Dios. Y muchos también otros son sanados en su espíritu y han ido contentos hacia Dios. Yo no oro porque Dios les quite de la prueba. Yo oro para que Dios los fortalezca en su fe, para que Dios les fortalezca en su espíritu, para
que Dios los sane como Él quiera sanarlos, sea en cuerpo, sea en alma, sea en espíritu. Yo oro dándole gracias a Dios por todo lo que está haciendo, porque gracias a Él está cumpliendo esa palabra que dijo, todos los soberbios y orgullosos caerán de rodillas. Yo no me pregunto, Señor, ¿cuándo se va a quitar esto? Sino me pregunto, Señor, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué tengo que hacer en este tiempo yo? ¿Qué me corresponde hacer, Señor? Si no puedo salir por el bien mío y el de los demás, ¿qué me corresponde hacer? Y Dios en su infinita misericordia me dice, ¿con qué cuentas? Con las redes, Señor. Habla a través de las redes. ¿Con qué cuentas? ¿Puedo orar? Ora con fe. ¿Con qué cuentas tú? ¿Cuáles las cosas con las que cuentas tú? ¿Cuáles son esos dones que Dios a ti te ha dado? Dios te dio la profecía, oras proféticamente, oras declarando la palabra de Dios, oras declarando las promesas de Dios. Dios te dio el don de la sanidad. ¿Estás pidiéndole a Dios sanidad por espíritu, alma y cuerpo? Y dándole gracias cuando Dios obra como Él quiere. Dios te dio fe, esa fe que mueve montañas. Te dio ese don de fe. Lo estás usando y lo estás declarando para la gloria de Dios. Dios te dio el don de lenguas. Estás orando en lenguas. ¿Cuál es ese don que Dios te está dando como hija de Dios, como hijo de Dios, que tienes que manifestarlo para la alabanza y gloria de Dios en la creación de Dios? ¿Cuál es ese don? El don de evangelizar. Hay muchas formas de evangelizar. ¿Cuál es ese don? ¿Cómo estás orando? ¿Cómo le estás pidiendo a Dios? ¿Qué es lo que Dios está haciendo en tu vida? Fíjate que yo me quedo pensando, a mí Dios me dio el don de sanidad interior, la sanidad del alma. Y trato siempre, bueno, trato de que alguien que hable conmigo no se vaya sin una palabra de aliento, sin una bendición, sin un confía en Dios. Trato de pedirle a Dios, no los quites de la prueba, fortalécelos en su fe, fortalécelos en su confianza en ti. ¿Por qué? Porque el único que los va a levantar, el único que los va a sacar de donde están, es Dios. Sea que Dios los saque de este mundo, y si los saca de este mundo, que vayan alegres, felices, porque van a ver a Dios, no con temor, no con soledad, sino con ese amor que Dios, que estén llenos del amor de Dios. Y si tienen que partir, que su familia tenga esa confianza que van hacia un lugar mejor. Que no se diga, ay, pues ora para que Dios lo perdone. No, sino hay que orar para darle gracias a Dios
porque Dios ya lo perdonó desde antes y porque supo buscar la presencia de Dios antes de sus últimos momentos. Fíjate, para muchos una religión es algo por qué pelear. Para muchos otros, una religión son ideas de hombres, porque el único camino que lleva a Cristo, más bien dicho, el único camino que te lleva al reino de los cielos es Cristo. Es a través de Cristo, ni más para acá, ni más para allá, sino solamente a través de Cristo, de que aceptes el sacrificio de Dios, aceptes que Jesucristo es tu Señor y Salvador y lo creas. Solamente a través de eso vas a conocer al Padre. No hay vuelta. No puede ser de otra forma. No puede ser de otra manera. ¿Quieres paz en tu corazón? Pídele a Dios esa paz. Esa paz que sobrepasa de toda la paz del mundo. Esa paz que aún en las peores tormentas tú puedes alabar y bendecir a Dios. Que aún en la peor enfermedad tú dices, gracias Señor porque te conozco. Gracias Señor porque antes te conocía de oídas, como dijo Job, pero ahora te conozco como eres, en mi vida y en la vida de los míos. Gracias Señor. Nunca nos sueltes, nunca nos sueltes. Puedo clamar pidiéndole a Dios, Señor, ayúdame con mi fe, como lo dijo este Jairo. Si tú crees que soy incrédulo, Señor, ayúdame con mi fe. Sí. Puedo decir, sí, como Pablo, Señor, tú me dijiste, bástate mi gloria, porque en tus debilidades yo me glorifico. Señor, permíteme alegrarme de las debilidades, porque en ellas te voy a conocer más. Porque en ellas te manifiestas poderosamente. Yo te invito a que vayas buscando a Dios, así como lo conocieron, ¿sí? Anteriormente no podíamos nosotros tener mucho al Espíritu Santo. Anteriormente nuestros antepasados no conocían del Espíritu Santo. No conocían de Jesús, que a través de Jesús podían ser salvos. Ellos creían que a través de una ofrenda dada a Dios de corazón, podían llegar a Él. Nosotros tenemos a Jesucristo que nos dice, cree en mí, créelo en tu corazón, confiésalo con tu boca y serás salvo. Arrepiéntete de tus pecados, de tus, ¿cómo se dice? De cómo eras antes, tus actitudes de antes. Arrepiéntete de ellas y cambia. ¿Sí? Y entrarás al reino de los cielos. Jesucristo te dice, entrégame tus cargas. Sí, entrégame tus cargas. No te preocupes por lo que pasará mañana, porque cada día trae sus propios problemas. No te preocupes. Lo que venga mañana en manos de Dios está. Lo que pase hoy en manos de Dios está.
lo que pasó en el pasado, tienes que entregarlos en manos de Dios y quitarte cargas. El pasado no sirve de nada, solamente para que compares y no vuelvas a caer en lo mismo. Para eso te sirve el pasado. Quítate esa carga tan pesada y entrégasela a Dios. La falta de perdón no te sirve para nada, porque te estás atando tú a la otra persona. Libérate, entrégale a esa persona a Dios, perdona y entrégasela a Dios. ¿Sabes qué, Señor? Toma tú la justicia en tus manos. Yo perdono y tú obra de acuerdo a tu voluntad y a tu justicia. La venganza es de Dios, no de nosotros. Señor, ponme a las personas que necesito yo hablarles. Ponme las palabras que necesitan ellos escuchar. Ayúdame, Señor, a que se manifieste tu poder a través de mí para tu gloria y tu honra, para que tu creación vea tus grandes manifestaciones a través de tus hijos. Dios obra, solo cree, camina en fe. Sigue el camino de la fe como tantos de mis hermanos han andado. Sí, como nuestros antepasados anduvieron. Tú no eres hijo de Dios por tus méritos. Tú eres hijo de Dios porque Dios así le plació, porque Dios prometió a alguno de tus antepasados que tú ibas a estar salvo, que no te iba a soltar jamás. Yo te invito a que conozcas las promesas de Dios, pero no nada más las leas. La palabra de Dios la Biblia no es un libro común y corriente. Es la guía de un mundo espiritual. Es a base del Espíritu Santo que se lee. Es el conocer más a Dios. Es el saber más de Dios. Pero si realmente quieres creer en Dios, comunícate con Él. Cristo ya abrió la comunicación. Ya no necesitas más. Bueno, pues que Dios te guarde y te bendiga. Te invito a que sigas conociendo de Dios. Sigue conociendo de su amor, sigue conociendo de su perdón, sigue conociendo de su misericordia, sigue conociendo de tantas y tantas maravillas que mostró. Sí. Yo te preguntaría, ¿derribarás los muros de Jericó? ¿Derribarás con tu fe los muros de Jericó? Pues que Dios te guarde y te bendiga. Estamos el día de mañana platicándonos. Yo sé que Dios va a obrar tremendamente en tu vida. Y la creación sigue esperando la manifestación de los hijos de Dios. ¿Quieres ser ese hijo de Dios que se manifieste? Que Dios te guarde y te bendiga. Estamos al tanto.